Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. Increíble noticia. Se acaba de conocer que el miércoles se debatirá un nuevo aumento de emergencia para los haberes de los jubilados y pensionados de la mínima. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar charlando con el defensor oficial de los jubilados y pensionados, Eugenio Semino, para que nos cuente muchas noticias y novedades importantes que tenés que saber de hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque esto que acaba de anunciarse te afecta el bolsillo desde la próxima semana, y Eugenio Semino nos cuenta más noticias que tenés que saber de hoy. Atención jubilados. Se acaba de confirmar que este miércoles 20 de agosto, la Cámara de Diputados volverá a sesionar para tratar una serie de proyectos que fueron vetados por el presidente, Javier Milei. La jornada promete ser tensa, con negociaciones al límite, y definiciones que podrían tener un impacto directo en el bolsillo de millones de jubilados y pensionados. Uno de los proyectos apunta a declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. Otro, propone prorrogar por 2 años la moratoria previsional. El tercero está vinculado al sistema de jubilaciones y pensiones. Todos fueron rechazados por Milei mediante el decreto 534 de este año, con el argumento de que afectan el equilibrio fiscal. Durante los días previos a la sesión, el presidente se reunió con legisladores en la Quinta de Olivos. El encuentro duró hasta la madrugada, y tuvo como eje central coordinar una estrategia para sostener los vetos en el Congreso. A la vez, se discutieron aspectos vinculados a la campaña electoral de octubre, y se avanzó en acuerdos con gobernadores aliados. El oficialismo apuesta a bloquear cualquier intento de insistencia legislativa. Para eso, ya inició conversaciones con bloques provinciales y sectores dialoguistas, ofreciendo apoyo en otros proyectos como el reparto de aportes del Tesoro Nacional y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, todavía hay dudas sobre cómo votarán algunos diputados clave. Si el Congreso logra reunir los 2/3 necesarios en ambas cámaras y aprueba las leyes, el gobierno anticipó que judicializará cada una de ellas. El dato más importante de la jornada se conoció en las últimas horas. Uno de los proyectos vetados contempla un aumento directo del 7,2% para todos los jubilados y pensionados del Sistema Nacional. También, propone aumentar el bono mensual de 70.000 pesos a 110.000 pesos, y saldar deudas con cajas previsionales provinciales. Todo esto se definirá este miércoles en una sesión que puede marcar un antes y un después. Bueno, ahora escuchamos lo que tiene para contarnos Eugenio Semino, y seguimos con más noticias importantes que no te podés perder hoy. Enormes dificultades que están sufriendo las personas mayores. Cada uno en su comarca supone que es un problema inherente a su región, que está limitado a los desajustes que ahí existen. Sin embargo, y desgraciadamente, esto se repite en cada zona del país. Yo viajo a 1 o 2 provincias y sobre todo a las ciudades, a los pueblos, sí. Y tenemos un macro problema no reconocido por los actores políticos en general. Hace ya más de 3 años, yo presido la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología. A través de nuestro observatorio habíamos declarado la crisis humanitaria del sector y reclamábamos a las administraciones del país que contemplaran esto. Nosotros lo vemos en la asistencia directa, atendemos entre 200 a 400 casos por día, obviamente mayoritariamente de los grandes centros urbanos, porque es donde más población añosa hay, pero de la misma manera lo están padeciendo las ciudades más pequeñas y los pueblos. Y esto tiene que ver con varios aspectos, obviamente uno el económico. Tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando alrededor de 380 y poco de mil pesos, son los de la mínima, y con eso no se puede vivir en ninguna parte del país. Claro. Obviamente mucho menos en la Patagonia, que es una zona de costos altos en la vida,
y tampoco en las grandes ciudades, pero en ningún lado, ¿no? Y menos lo pueden hacer el millón de personas con discapacidad que cobran pensiones no contributivas y a este momento que estamos hablando están percibiendo 30.000 pesos. Doctor, 330.000 pesos. sí. ¿No? Sí. Doctor, y esto que se plantea ahora en nuestra zona de recurrir a la justicia federal también es una herramienta que incluso ustedes desde su espacio terminan quizás aconsejando, porque para buscarle, digo, una vía de solución nos encontramos con una política que no resuelve, que no establece diálogo a veces con las otras partes, como ocurre aquí entre Círculo Médico, PAMI. Bueno, ¿ustedes están aconsejando esto, bueno, a recurrir a la justicia para que intervenga con esto? En realidad la justicia, como en el mundo ocurre, debiera ser la última instancia. Sí. Porque el amparo se ha convertido en Argentina en una medida ordinaria. En el mundo es una medida excepcionalísima que se da cuando las administraciones no responden. Nosotros lo que estamos planteando es que el sistema resuelva. Estábamos en el tema económico y estamos ahora en el tema de la salud, que van íntimamente relacionados. Sí. Y en ese sentido es el PAMI el que tiene que dar las respuestas, o las obras sociales, que también, si bien en menor cantidad de beneficiarios, se hacen totalmente las distraídas. Nosotros, inclusive en términos de lo que ahí me comentaban, la dificultad de tener un médico de cabecera, de los conflictos que hay en todo el país con los colegios médicos, las federaciones médicas, con un PAMI que en definitiva es el último responsable, el gran responsable de resolver esos problemas. Sí. Claro, comarcas o ciudades como Trevelin están a 400 kilómetros de su GL, que es Comodoro, donde a su vez la estructura es muy débil y da bajas respuestas, como decía anteriormente. Claro. La justicia, inclusive, más allá de lo que comentaba, en algunos casos es indispensable cuando hay una patología que requiere ser resuelta, cuando hay una situación inminente, pero cuando hablamos, por ejemplo, de lo que hoy está ocurriendo, se cambió el sistema de entrega de pañales y los pañales no llegan. Sí. Es el PAMI, hay que acudir y lo hacemos, en la medida de lo posible lo difundimos. Son verdaderos disparates. Bueno, hubo recortes, por ejemplo, en nuestra zona con el tema del reparto de leña, que es acá fundamental para nuestra zona patagónica, cordillerana, el tema de los bolsones de alimentos también. ¿Esto ustedes, digamos, han tomado nota de estas situaciones? Sí, fíjense lo particular que ustedes están en una zona obviamente fría y la leña es indispensable. Sin embargo, en el norte, en Misiones, hablaba con la gente de allá hace muy poquito tiempo, de Andresito y demás, sí, y tienen el mismo problema, es decir, provisión de leña donde sobran, tienen que ir a cortar leña ellos mismos para provisionar, porque no tienen en muchos casos otro tipo, no de calefacción, sino para poder cocinar, para poder desarrollar la vida diaria. Miren el disparate en que estamos viviendo, ¿no? Claro, claro. Yo creo y aspiro, nosotros lo que hemos sostenido en el Congreso de la Nación, fíjense que ahora estamos en un debate que va a ser olvidado rápidamente, desgraciadamente, sobre la pequeña modificación a la movilidad, sí, el reajuste del 7.2%, más la actualización del bono a 140.000 pesos. La verdad que es algo a 110.000 pesos, perdón. Estamos hablando de migajas para aquellos que no pueden comer. Claro. Pero aún así, el Ejecutivo se niega a darlas. Sí, sí.
lo que estamos viendo es que el superávit fiscal se termina pagando, el festejado superávit fiscal se termina pagando con la vida de las personas mayores, con los que trabajaron toda una vida, por otra parte. Claro, es concretamente esto, cuesta vida esto, se pierden vidas en esto. Estamos hablando con el doctor Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. ¿Caro? Sí, doctor, preguntarle porque hacía mención a que la situación económica y que va ligada con la situación de la salud. Lamentablemente lo que viene sucediendo este último tiempo, con situaciones diferentes pero muy similares a lo largo y a lo ancho de la República Argentina para nuestros jubilados. Un vademecum acotado y la medicación de alto costo que está costando llegar. ¿Es también la instancia de la justicia? ¿No han tenido respuesta frente a los planteos que se han hecho? No, las respuestas son amparos en casos individuales, pero por ejemplo el tema de lo que es la medicación, el medicamento viene aumentando a través de los años prácticamente el doble de la inflación. Claro. Vamos a ir a 2 años para irnos a tiempos cercanos, podríamos remontarnos, pero 2023 el reajuste de los jubilados con bono fue del 140%, sin bono el 110%. La inflación fue del 211% y los medicamentos aumentaron el 300%. ¿Qué pasó en el 2024? Y tomó otra administración, la actual. Tuvimos la inflación del 118%, jubilaciones con bono se reajustaron en el 105% y medicamentos aumentó el 200%. Entonces, ¿qué estamos viendo? El deterioro en la prestación y en la situación de los más vulnerables es cada vez mayor, porque la canasta del jubilado contiene y pone el acento en ciertos insumos, como los que estamos hablando, y de otros que no se habla, y que los políticos no tienen la más pálida idea que, por ejemplo, las personas mayores, yo lo soy, muchas necesitan usar protectores para incontinencias urinarias no patológicas, para desarrollar su vida normalmente, y ese tipo de insumos aumentaron aún más que la medicación, o que necesitan ciertos elementos o adherentes para poder comer, porque las dentaduras que hace el PAMI o que hacen otras obras sociales, en muchos casos son más para mirar televisión o comer yogur. Bueno, todos esos gastos, el jubilado, ¿cómo los afronta? Con lo que decíamos, con el ridículo haber que está teniendo, y que desgraciadamente va siendo transversal a las administraciones del país. La situación se agrava. El haber del jubilado viene cayendo en forma ininterrumpida en términos de su poder adquisitivo desde el 2013 hasta la fecha. Claro. Sí, no, digo, es una situación estructural, tal cual, porque pensaba en esto. La primera reacción frente a todo esto es decir, bueno, pero los jubilados no están mal de ahora. La verdad que de todos modos eso es absolutamente insuficiente, digo, puede ser un análisis, pero como respuesta ante una cuestión, y vuelvo al principio de lo que decía usted, doctor Semino, me parece que esto ya no es una discusión económica, es una discusión humanitaria. Entonces, podemos hacer todo el análisis, establecer un año desde que empezó, como dice usted, la debacle en los ingresos, pero en definitiva tenemos hoy, en la actualidad, en el 2025, literalmente gente muriéndose de hambre. Exactamente, y tal cual lo señala. Yo a veces, y habitualmente me invitan al Congreso, a la Comisión de Salud, de Seguridad Social, a mí y otras personas que nos dedicamos a esto, y lo que vemos es que entre los actores políticos se echan la culpa unos entre otros. Sí. Y en realidad todos tienen parte de culpa, y en realidad de gastar su tiempo en eso, debieran estar sentados en una mesa para ver cómo resolver el problema. Hoy hay una emergencia, nosotros lo hemos planteado formalmente y lo venimos requiriendo permanentemente,
hay una emergencia respecto a esto que hablábamos. En lo alimentario, el jubilado come lo que puede, no ni lo que debe, ni lo que necesita. El jubilado no tiene atención de la salud en tiempo y forma, y mucho menos puede adquirir los insumos necesarios para sostener la salud. Y por último, y un tema que tal vez en ciudades más chicas es menos notorio, pero en los grandes centros urbanos, la canasta del jubilado se lleva a cabo en lo que tiene que ver con Córdoba capital, Mendoza capital, Rosario, Sí. lo que tiene relación con Ciudad de Buenos Aires y con urbano bonaerense, porque es donde más manchones de población años hay. Pero bueno, ahí uno de los problemas gravísimos es el tercero, respecto a esto que vengo señalando, que es la vivienda. Sí. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Defensoría está a 5 cuadras de la Casa de Gobierno. En esa zona, San Telmo, Montserrat, hay decenas y decenas de los viejos hoteles que quedaron deshabitados porque no pueden estar habilitados, y esos se han convertido en pensiones donde una posilga, una habitación con baño compartido, Sí. se está cobrando entre 200 y 250 mil pesos. Lo mismo pasa en Córdoba, en cualquiera de las ciudades que mencionaba. Sí. Eso son 3/4 partes de lo que cobra un jubilado, y en esas condiciones tiene que vivir alguien que trabajó toda una vida, que conformó una familia, que crió hijos en Argentina. Por eso nosotros llamamos e insistimos con el tema de la emergencia. Claro. Porque es muy probable, Sí. perdona, te cierro la idea, es muy probable que el tema del veto, de esa pequeña modificación en el haber y demás, no se dé, porque el Ejecutivo, disparatadamente, a mi criterio, está decidido a no hacerlo. Y si se rechaza el veto, es muy probable que se judicialice, Claro. y que dentro de 2 semanas, que se está en proceso electoral, los jubilados vuelvan a ser olvidados. Por eso hablamos de la necesidad de decretar la emergencia en esos 3 grandes aspectos que señalaba anteriormente. Disculpa por interrumpir. No, está bien. Mientras usted lo mencionaba esto, estábamos poniendo al aire justamente la canasta de un jubilado elaborada por la fundación que usted preside, Gerontovida, de 1.200.000 en números generales. Y hay un cuadro que impacta más allá de cada uno de los ítems, ¿sí?, que componen esta canasta. A la derecha hay un cuadrito que marca la diferencia, ¿sí?, en columnas, de una canasta básica a una jubilación mínima. No llega al tercio una jubilación mínima de una canasta básica. ¿Cómo hace una persona para subsistir, para sobrevivir, si ni siquiera llega a lo básico, a la línea de pobreza estamos hablando? La verdad que la distancia es enorme. Por eso le pregunto, por último, no le queremos sacar más tiempo, sabemos que tienen siempre días muy, muy complicados, con muchísimo trabajo, pero le voy a hacer una pregunta que es complicada, porque seguramente puede llevar mucho tiempo de responder, pero ¿cómo se hace viable también el sistema previsional argentino? Porque habrá quienes digan, bueno, pero justamente estamos en una distancia enorme. A un jubilado hay que aumentarle 3 veces más para que lleguen, que sea a lo básico, pero eso no hace inviable también al sistema, o cómo se lo hace viable. Mira, es sencilla de responder, no tenemos sistema. Seguimos llamando inercialmente sistema previsional. La seguridad social es un concepto más amplio, a lo que ya no lo es. Los sistemas previsionales en el mundo, los que funcionan bien o más o menos, que tienen crisis o lo que fuere, la gran mayoría, el 90% de quienes están en el sistema, perciben un beneficio que está relacionado con su historia laboral. En Argentina esto no existe. Esto era el mítico 82% móvil, que existió muy poquito tiempo. Hoy la tasa de sustitución, es decir, lo que un trabajador activo deja de cobrar al mes siguiente de jubilarse,
es prácticamente la mitad o más de su sueldo, por lo cual estamos en la necesidad de formular un sistema. Claro. Y de fundamentalmente hablar del financiamiento del sistema. Ya esto que a veces escucho políticos diciendo tantos activos por cada pasivo, la ley bismarquiana no existe en el mundo y mucho menos en Argentina, donde tenemos más de la mitad del trabajo en el mundo no registrado, es decir, más del trabajo de la mitad en negro, y que no hay aportes fiscales genuinos al sistema. Fíjense que el impuesto que más plata pone el sistema es el IVA, el más injusto, y que nadie habla de cómo se financia en el mundo este tipo de sistemas. Los nórdicos ya empezaron hace mucho, después los europeos, a que el apoyo a estos sistemas se haga a través de rentas. ¿Y por qué digo el impacto que debiera ser discutir esto? Ustedes están en una provincia muy rica, petrolera, hay minería en Argentina, son rentas que no aportan absolutamente nada a la seguridad social, mucho menos la renta financiera. Claro. Y mientras no se hable de eso, que en muchos casos esas rentas financian sistemas políticos en Latinoamérica, Argentina sigue geográficamente estando en Latinoamérica y de por eso no se habla, es muy difícil rectificar este estado de cosas. Y cierro para no robarles tiempo. El problema de nosotros, los viejos, en este momento, no es el problema. El problema es que, primero, un viejo es el espejo que adelanta en el cual se ve el que viene en camino. Si ese espejo le devuelve una imagen de necesidades, de incumplimiento de sus deseos, díganme por qué va a querer llegar. ¿Por qué un joven va a hacer un proyecto de vida en este reflejo? Y otra cosa, en el 2024, la mitad de los empleos, Argentina no genera nuevos puestos de empleos, Sí. fueron ocupados por jubilados, el 53%. Claro. ¿Por qué? Porque a los 65, Tienen que seguir cuando se trabajando. jubilan, tienen que seguir trabajando. Ujú. Entonces, fíjense que el problema de los viejos, que no somos otra cosa que jóvenes arrepentidos, arrastra también a los jóvenes, ¿no? Totalmente. Doctor Sabino, muy claro, la verdad que ha sido un gusto hablar con usted. Imagino que también para la gente que nos escucha a diario, muchos de Trevelin, de Esquel, claro está, afiliados a la obra social, jubilados, también lo han escuchado con mucha atención, así que le agradecemos el tiempo. Si quiere, enviarles un saludo, como dice usted, hacía tiempo que no tenía contacto con ellos, lo tuvo en estas últimas semanas. Usted en su momento también ha tenido reconocimiento desde nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia, así entre otras cosas, así que tiene ese vínculo. Si quiere enviarles un saludo de aquí, le dejamos este cierre. Un abrazo enorme. Estoy en Trevelin, desde que hacían un programa los jubilados, los transfogoneros, me están debiendo todavía un cordero al palo. No, entonces, urgente, ya pasamos el dato. Y en Comodoro hace 20 años que se instaló por el licenciado Rivas en la Universidad de San Juan Bosco la cátedra de adulto mayor. Así que empezamos a trabajar en una zona joven, la Patagonia era la región más joven del país, cuando todavía no había tantos adultos mayores. Hoy los hay en promedio más del triple de aquel momento, con la temática. Así que como pioneros espero que se reviertan, que se comprendan esto, que inclusive la autoridad, el gobernador que trabajó en PAMI, lo he conocido en esa función, tienen la permeabilidad de entender todo esto que estamos hablando y entre todos hay que tratar de resolver.